Bienvenido. Mi nombre es Julie Moreno. Trabajo como consultante para los padres en el Centro de Padres de Utah, quien se complace en presentar una serie de módulos sobre las intervenciones y apoyos de comportamiento positivo. Como un espectador, usted puede mirar este entrenamiento, todos los módulos a la vez, o mirar las áreas de su mayor interés o más le convenga. Todos los módulos están completamente en español. Como consultante, a menudo los padres comparten conmigo experiencias de comportamientos únicos que ellos tienen con sus hijos. Mi esposo y yo también hemos experimentado estos mismos desafíos que son únicos, ya que no solo hemos criado a nuestros 3 hijos y 4 en custodia, sino que también fuimos padres de crianza por 30 años y todo ese tiempo pasaron por nuestro hogar 41 niños y jóvenes, cada uno de ellos con una necesidad diferente y única. Para nosotros, cada uno de ellos son nuestros hijos. Al trabajar juntos como familia, implementábamos estrategias usando estos servicios de intervención de conducta positiva o PBIs en términos cortos, lo cual tuvimos éxito en la enseñanza de métodos más socialmente aceptables que se presentan en ciertos conflictos. Los módulos siguientes le enseñarán métodos positivos y preventivos que le guiarán a usted según usted vaya formando el comportamiento de su hijo. Módulo 1. Mejore la vida y el futuro de su hijo usando intervenciones y apoyos de conducta positiva. Las intervenciones y apoyos de conducta positiva, o PBIs, en términos cortos, son principios que ayudan a todos los niños a mejorar su comportamiento en la escuela, en la casa y en la comunidad. Los beneficios son inmensos. Cuando los niños están en ambientes positivos, persistentes y firmes, ellos también tienen mejores grados, mejor comportamiento, alta autoestima, mejor asistencia escolar, mayor motivación y más éxito en la vida. Las escuelas practican este sistema de PBIs y como padre, usted también lo puede hacer. Esta presentación le mostrará cómo usar estas conexiones positivas que le enseñará a su hijo nuevas habilidades de conducta que puede usar en el hogar como en la comunidad. Estas habilidades serán muy importantes en el trayecto de la vida de su niño. Los estudios han pasado años estudiando el comportamiento o conductas y cómo influir en ellos. Ellos han encontrado que entendiendo la razón por el problema de la conducta, una nueva y más apropiada respuesta puede ser desarrollada. PBIs está basado en esta investigación y requiere solo 3 pasos. Enseñe comportamientos esperados. Reconozca y recompense cuando esto ocurra. Consistentemente haga que se cumplan las consecuencias significativas. Como muchos padres, usted puede haber encontrado que el castigo repetido no enseña al niño a tener mejores conductas sociales. El castigo es solo una respuesta del padre al comportamiento inadecuado del niño. El castigo no enseña un comportamiento que reemplace la mala conducta. Los niños seguirán usando los comportamientos aun si son inapropiados, mientras esto les ayude a conseguir su necesidad o lo que ellos quieren. Por ejemplo, un niño pequeño que quiere la atención puede interrumpirle a su madre continuamente, siempre que usted esté en el teléfono. ¿Por qué? Porque esto trabaja para él. Usted responde aunque esto pueda ser una atención negativa. El comportamiento es reforzado y su niño probablemente lo volverá a hacer. Si usamos PBIs para este comportamiento sería una mejor solución. Por ejemplo, planee una actividad con su hijo antes de la llamada telefónica. Explíquele que cada vez que usted esté en el teléfono, él o ella puede hacer tal actividad mientras usted está en el teléfono. Y tan pronto usted haya terminado con esta llamada, usted les dará una recompensa. El PBIs es una manera sistemática para el manejo e instrucción de la conducta. Los comportamientos sociables pueden ser enseñados del mismo modo que las habilidades académicas son enseñadas.
PBS enfatiza 3 llaves para que el comportamiento cambie. Primero, enseñe al niño el comportamiento que usted espera. Segundo, reconozca cualquier conducta positiva. Al hacerlo o sorprender al niño con un incentivo significativo cuando esto ocurra, esto ayudará para que aquella conducta o comportamiento vuelva a ocurrir. Finalmente, haga que se cumplan las consecuencias significativas. Los procedimientos para responder al comportamiento desafiante deberían ser consecuentes. Para enseñar comportamientos esperados, comience identificando lo que es importante para su familia y luego establezca reglas simples. Aquí están algunos ejemplos para los niños más pequeños. El estar seguro podría significar decirle a un adulto que ellos se van del patio. Para los niños de la escuela intermedia, esto podría significar decirle a un adulto que ellos van a ir a la casa de un amigo después de la escuela. Para los estudiantes de escuela secundaria, esto podría significar llegar a casa antes de la hora indicada. Es importante ser responsable. ¿Qué quiere decir ser responsable en su familia? Para los niños más pequeños, la responsabilidad podría incluir poner la mesa. Para los niños de la edad intermedia, esto podría significar sacar al perro para que coma y camine. Y para los jóvenes de la secundaria, esto podría significar cortar el césped. Es importante ser respetuoso. ¿Qué quiere decir ser respetuoso en su familia? Para los niños más pequeños, el respeto podría significar el refrán de por favor y gracias. Para los niños de la escuela intermedia, esto podría significar el hablar en un tono de voz normal, aun cuando ellos están enojados. Y para los estudiantes de la escuela secundaria, esto podría significar la conversación por un desacuerdo y funcionamiento hacia una solución. Por ejemplo, usted podría demostrar a su adolescente de la escuela secundaria la diferencia entre un tono de voz pasivo y un tono de voz agresivo. Un plan para enseñar de nuevo las expectativas por un periodo de tiempo. La nueva enseñanza de ayudas para reforzar el nuevo comportamiento es por medio de la práctica. Cuando usted claramente explica las expectativas, proporcione ejemplos de los comportamientos apropiados e inapropiados y enseñe de nuevo sus expectativas con regularidad. El niño pretenderá que los comportamientos que ustedes esperan. Una vez que su niño ha aprendido un nuevo comportamiento en casa, usted puede ayudarle a él o ella a explorar modos de aplicarlo en una variedad de sitios. Por ejemplo, una vez que su hijo ha aprendido un nuevo comportamiento en casa, usted puede ayudar a que explore maneras de aplicarlas en diferentes lugares, como por ejemplo, si usted espera que su niño avise a un adulto cuando va a salir del patio, también espera que él o ella haga lo mismo cuando estén visitando a alguien o estén en el patio de alguien más. Si usted espera que su niño de la escuela intermedia use un tono de voz normal cuando esté disgustado, también anímelo para que él o ella practiquen y usen aquella habilidad discrepando con sus compañeros. Si usted espera que su hijo de la escuela secundaria sea responsable sobre cortar el césped, amplíe aquella expectativa de ser responsable sobre la máquina de nieve en el invierno, practicando el comportamiento de la manera que usted quiere que se actúe. Hijo, me siento contenta que usted le haya dado a saber a la mamá de Jeremy que usted se iba para el parque. O realmente me gustó la manera que le explicaste a Susana por qué estuviste disgustado. Usted enfatiza el comportamiento positivo deseado. Modelando los comportamientos esperados, usted ayudará a su hijo a que aprenda. Hacer comentarios mientras usted practique el nuevo comportamiento ayudará a su hijo a tener conexión. Por ejemplo, decirle, esta noche vamos a poner la mesa. Modele el comportamiento esperado y diga, gracias por poner la mesa. Esto refuerza tanto el respeto como la responsabilidad.
Aunque un comportamiento esperado haya sido enseñado o usado de vez en cuando, esto no se hará automáticamente un hábito. Los hábitos llevan tiempo y práctica para cultivar. El estar consciente, deliberado sobre la enseñanza de los comportamientos esperados y mantener la expectativa positiva es igualmente importante para el éxito. La enseñanza y el modelo del nuevo comportamiento pueden ayudar a los niños a saber qué hacer, pero no es suficiente para que cambie su comportamiento. Los estudios muestran que usted también tiene que reconocer los comportamientos positivos de los niños 4 veces más a menudo que los comportamientos negativos. Entonces, ¿cómo reconocerá usted el comportamiento apropiado de su hijo? Algunas personas crean incentivos que aplican a la familia entera. Por ejemplo, ellos podrían guardar una gráfica que muestre cada vez que los comportamientos de respeto han sido usados. Luego planean una salida como familia cuando la gráfica esté llena. Los otros podrían tener incentivos específicos para cada niño. Por ejemplo, si su hijo aprende a poner la mesa sin ser recordado, él podría ganar 10 puntos cada vez que él se recuerda y lo haga. Una vez que él tenga 50 puntos, él puede tener una recompensa convenida. Sin embargo, usted es quien decide recompensar los comportamientos positivos y sea consecuente y sabio para motivar a su hijo. Aprender nuevos comportamientos lleva tiempo y a veces hay caídas que duelen. Así como su niño sabe que habrá recompensas por los comportamientos positivos, él o ella deberían saber también que habrá consecuencias significativas para los comportamientos negativos. Las consecuencias lógicas deberían ser declaradas o discutidas claramente por antemano. Sea sabio, refuerce para que se cumplan consecuentemente y aplique a cada uno en la familia. Por ejemplo, si la expectativa consiste en que la tarea debe estar terminada antes que su niño pueda mirar la televisión, la consecuencia por no terminar la tarea debería estar relacionada con ver la televisión en vez de otro privilegio, como ir a la casa de un amigo, enseñando a su hijo habilidades, recompensando el comportamiento apropiado y haciendo cumplir las consecuencias. El problema de comportamiento será reducido con el tiempo. A veces se retira dramáticamente a través de su planificación cuidadosa y siendo consecuente y justo, usted puede ayudar a su hijo a aprender habilidades de comportamientos apropiados, que contribuirán a una vida de armonía, que influirán en el comportamiento bueno en la escuela y en la comunidad.